Un cordial saludo para todos y bienvenidos. Me presento, mi nombre es Fabián Román Huertas, soy estudiante del programa de Ciencia de la Información, la Documentación, la Bibliotecología y la Archivística de la Universidad del Quindío. En esta oportunidad me encuentro cursando la asignatura Tablas de Retención Documental y estamos viendo la temática de valoración documental. Así que los invito a que me acompañen para que juntos conozcamos aún más sobre este tema relevante e importante para la gestión documental y el proceso archivístico. En ese sentido, iniciamos con nuestra presentación partiendo de qué es valoración documental. Valoración documental técnicamente es un proceso archivístico cuyo objetivo es el análisis y la decisión, puesto que allí determinamos los valores que tienen las diferentes series y subseries documentales, tanto identificando pues obviamente su oficina productora, cuál es el alcance, cuál es el objetivo de la producción de esta documentación con el fin de establecer plazos, tiempos de retención y asimismo definir las disposiciones finales de cada documento. Cuando nos referimos a disposiciones finales es definir si el documento debe conservarse, debe realizarse una selección porcentual o una selección total o es una conservación permanente, dependiendo de ese análisis que se realice a cada uno de estos documentos. Básicamente, la valoración documental es determinar el valor y la importancia que tienen esos documentos dentro de una oficina productora y dentro de una organización. ¿Por qué es importante este proceso archivístico dentro de la gestión documental y del quehacer archivístico? Puesto que con ella determinamos qué hacer con la documentación, ¿sí? También evitamos que se genere masas y volúmenes de documentación innecesarias y se conserven por demasiado tiempo sin determinar qué valoración y qué disposición final tienen estos documentos. Por ende, la valoración documental hace parte del ciclo vital de los documentos y es indispensable que podamos tenerla siempre presente dentro de nuestro proceso archivístico. Conforme a lo anterior, para entender un poco más sobre esta valoración documental dentro del mundo de la archivística y la gestión documental, tenemos que tener presente lo siguiente. Cuando hablamos de valoración documental y que definir cuáles son esos valores de los documentos, existen dos tipos de valores. Existen los valores primarios y los valores secundarios. Vamos a hablar inicialmente sobre los valores primarios. Los valores primarios de un documento básicamente son aquellos valores primarios del quehacer, o sea, que se generan en el quehacer de una oficina productora, ¿sí? Es decir, de una dependencia, y que son a raíz de las funciones propias de esta entidad. En este sentido, estos valores primarios son relevantes e importantes porque nos definen los tiempos de retención de los archivos de gestión y los archivos y el archivo central. Existen los siguientes tipos. Está el valor administrativo. El valor administrativo hace referencia a aquellos documentos que por la toma de decisiones y las actividades propias de las decisiones administrativas que se generaron mediante estos documentos adquieren este valor administrativo. El siguiente es un valor jurídico. Un valor jurídico son aquellos documentos que poseen algún tipo de obligación de derecho para la comunidad o para la oficina o para la entidad productora. El siguiente es un valor legal. El valor legal son aquellos documentos que hacen referencia a un valor con la ley, con las leyes, con la normatividad. Un valor contable es el siguiente, son aquellos movimientos económicos, financieros, facturas que ha tenido la entidad y estas adquieren un valor contable. Y por último tenemos el valor primario fiscal. Este valor primario nos refleja como el documento probatorio para el proceso de fiscalización de una organización. Ahora bien,
Inicialmente les hablaba de que existen dos tipos de valores. Tenemos los primarios y claramente tenemos los valores secundarios. Cuando hablamos que un documento tiene un valor secundario es porque pasó más allá a ser parte de una utilidad mucho más importante y a la construcción de memoria colectiva, ya sea del país, de la organización o de la entidad que lo represente. En este sentido, estos documentos son importantes y relevantes porque, como le digo, son la historia y la memoria colectiva de esa oficina productora. Podemos hablar de los siguientes. Existe el valor histórico. Este valor histórico son aquellos documentos que a través de su información demuestran y son importantes para el futuro de las generaciones próximas que puedan consultar este tipo de documentos. Siguiente valor es un valor patrimonial. Estos documentos están ligados a la herencia y al legado de algún patrimonio de la nación o de la organización. Tercero, tenemos un valor científico o investigativo. Estos documentos por lo general son aquellos que reflejaron nuevo conocimiento a partir de sus investigaciones. Por ende, siempre tienden a adquirir este valor cuando aplican en estos casos. Y también tenemos el valor cultural. Estos documentos son los que reflejan la época de la comunidad, cultura, religiones, y que por su relevancia informática adquieren estos valores por la ideología del documento. Bueno, ahora hablaremos sobre el paso a paso que se debe realizar para una adecuada valoración documental. En este sentido, tenemos que basarnos en las recomendaciones que nos realiza el Archivo General de la Nación antes de iniciar una valoración documental técnicamente. Él nos indica y nos recomienda que primero debemos realizar una compilación institucional para determinar la estructura de la organización y el propósito de esta. Asimismo, debemos de analizar la estructura orgánica funcional vigente de la organización, así como el manual de funciones, los procedimientos y los lineamientos para comprender la operación propia de la organización. También nos indica que debemos de ejecutar entrevistas con los responsables de las oficinas productoras, puesto que allí podemos llevarnos una idea clara y concisa de cómo se están produciendo los documentos, cómo es el trámite de estos y asimismo entender todo el volumen documental que puede estar generando una organización. Asimismo, también nos recomienda que antes de iniciar una valoración documental ya debemos de tener identificadas y determinadas cada una de las unidades documentales que se estén generando en la organización. Teniendo en cuenta lo anterior y las recomendaciones del Archivo General de la Nación, procedemos a realizar una valoración documental. Esta se puede realizar bajo una metodología recomendada por el Archivo General de la Nación o mediante una metodología interna de la entidad. Pero básicamente debemos de realizarla bajo dos criterios, bajo el criterio de valoración primaria y el criterio de valoración secundaria. Bueno, en ese orden de ideas, como lo mencionaba en el anterior apartado y como lo mencioné al principio del video, existen dos tipos de valoración documental: la valoración primaria y la valoración secundaria. Estos son nuestros dos primeros criterios fundamentales para poder entender la metodología en el quehacer archivístico. En este sentido, debemos primero de analizar qué es una valoración en unos documentos. Básicamente, una valoración documental es la importancia que tienen esos documentos en el uso,
cotidiano y en la funcionalidad propia de la organización. Como lo decía, existen varias metodologías. En este caso vamos a hablar sobre una en particular, que vamos a hablar de que se puede aplicar una metodología basada en un valor cuantitativo, es decir, que a esa importancia y a esa relevancia de los documentos le ponemos un valor. Listo, pero ¿a qué le vamos a poner un valor? Allí es donde otra vez volvemos a traer nuestros valores primarios. Ese es nuestro primer criterio. Aquí ya comenzamos a analizar más a profundidad cada uno de estos valores primarios. Si estos documentos contienen estos valores necesarios para poderles darles esa calificación cuantitativa. Entonces debemos de analizar si el documento tiene un valor administrativo, un valor jurídico, un valor legal, un valor contable o un valor fiscal. De acuerdo a ese análisis exhaustivo que se debe realizar tanto como centro administrativo documental como los responsables de la producción de estos documentos, se genera una calificación cuantitativa, no sin antes de analizar detenidamente esta documentación. Entonces, como lo mencionaba, debemos de tener muy claro y muy objetivamente qué documento puede tener un valor administrativo. En general, casi todos los documentos que se generan a partir de las funciones propias de la organización tienen un valor administrativo. Por ende, un claro ejemplo, el informe de avance de un proyecto. Esto tiene sin duda un valor administrativo porque nace de las actividades propias administrativas de ese proyecto. Allí, este es un ejemplo, entonces allí se le da una calificación cuantitativa y como lo decía, tiene que ser objetiva a la importancia de estos documentos, por ende se debe hacer con un equipo interdisciplinario para poder dar esta calificación, aunque en muchos casos esta calificación también puede ser subjetiva y sería recomendable aplicar el proceso no de cuantitativa, sino aplicar la de la cualitativa para así mismo determinar esa importancia y poder asimismo organizarlo dentro de esta jerarquía. Ya tenemos nuestro otro criterio, que es el de la valoración secundaria. Allí volvemos otra vez a traer nuevamente nuestros valores secundarios. Como lo decía, es el histórico, el patrimonial, el cultural, el científico o investigativo. También debemos de analizar si esa documentación que se está generando en los diferentes departamentos de la organización contienen estos valores. Entonces allí también realizamos un análisis profundo para determinar si esta documentación cumple con estos requerimientos. Listo, teniendo en cuenta el análisis anterior, que son nuestros primeros criterios. Entonces, criterio 1, valoración primaria. Criterio 2, valoración secundaria. Ya todo esto lo podemos llevar a, esto se enmarca, por decirlo así, es nuestra hoja de ruta para poder realizar y ejecutar una metodología o un plan de valoración documental más detallado. Entonces, podemos basarnos de acuerdo al instructivo del Archivo de Bogotá, el que nos indica que esta metodología o este proceso se puede dividir en 4 fases. Entonces, la primera fase es la identificación y la clasificación. Esta etapa es importante. Es el proceso archivístico de sistematización e identificación de las series y las subseries documentales. En este sentido, nos podemos apoyar con otros instrumentos archivísticos, como lo son los inventarios documentales y los cuadros de clasificación documental si están creados en la organización. Es decir, es el insumo técnico para poder construir las tablas de valoración documental y las tablas de retención documental,
que si están bien ejecutados, claramente van a ser un insumo invaluable, porque van a quedar bien construidas tablas de valoración y tablas de retención documental. Entonces, prácticamente esta fase se trata de eso, de clasificar e identificar toda esta documentación y poder asociarla a unas series y a unas subseries reales de acuerdo a los parámetros pues, que nos da el órgano rector, que es el Archivo General de la Nación. Como segunda fase tenemos la recopilación de información. Esta tiene que ver mucho con la recomendación que nos realiza el Archivo General de la Nación, que es entender el contexto de la organización y poder entender la estructura, las funciones, los procedimientos y los procesos propios de la organización. Esto nos ayuda a entender y a contextualizar el contexto y el quehacer de la empresa, para asimismo poder comprender las diferentes normatividades que le pueden aplicar y asimismo comprender toda esta documentación que se está generando en la entidad. Entonces es entender cómo funciona la entidad, cómo está organizada, cómo opera y asimismo entender tanto historia, los cambios organizacionales que nos puedan aportar significativamente para el proceso de una valoración documental. Bueno, como tercera fase tenemos la descripción. Esta fase comprende ya como tal, como su nombre lo indica, una vez analizada, recopilada la información necesaria tanto de la entidad como a nivel documental, necesitamos realizar la descripción técnica de todas estas series y subseries documentales. Es allí donde comenzamos a diligenciar nuestras fichas técnicas de valoración documental, en donde establecemos la metodología que les indicaba inicialmente, donde ponemos una calificación cuantitativa o cualitativa. Entonces, que esto pues nace a partir de una objetividad que puede ser muy clara o una subjetividad a partir de las entrevistas realizadas con cada uno de los responsables de las oficinas productoras. También esta parte de descripción es describir las características propias de estas unidades documentales, ya sea pues en las tablas de valoración documental, en las fichas técnicas que se están realizando o en las tablas de retención. Que esta documentación o esta descripción debe ser muy detallada, o sea, que le permita al lector poder entender el documento sin necesidad de tenerlo en físico. Asimismo, también se debe tener en claro una justificación del porqué de la valoración documental. Asimismo, determinar un orden de acuerdo a las dos fases anteriores. Tenemos nuestra última fase, que es la fase de análisis. Cuando ya ejecutamos las otras tres fases anteriores, la cual habla sobre la recopilación de información, clasificación, identificación, descripción de cada una de estas unidades documentales, viene el análisis. Prácticamente esto es como hacer una justificación del porqué y las razones de los criterios que se tuvieron o que se ejecutaron para poder llegar a ese resultado. Es allí donde se establece una propuesta técnica final de cómo quedarían ejecutadas las tablas de valoración documental y asimismo por qué se definió esas disposiciones finales. Es decir, si el documento se debe hacer una conservación total, si se debe eliminar, si se debe realizar una selección total, parcial, o si el documento, pues de acuerdo a los lineamientos y políticas internas, se debe realizar otra disposición. Entonces este análisis es la síntesis de lo que se ejecuta anteriormente y es la justificación de todo el proceso ejecutado.
Ahora hablaremos de cuáles son esas fuentes de información que nos permiten sustentar los valores primarios y secundarios. Bueno, en muchas partes de este video he mencionado que estos valores primarios se generan a partir de las funciones propias de la organización, es decir, que estos son el origen del contexto de esta organización y que ellos son, por decirlo así, el reflejo de cada una de estas actividades propias que realizan ellos. Entonces, ¿cómo se generan estos documentos primarios o cómo los podemos identificar a partir de fuentes? Pues los podemos identificar a partir de procedimientos, a partir de la estructura orgánica funcional, los podemos identificar también en procedimientos, en funciones propias de cargos. ¿Por qué? Porque allí determinan esa posible documentación que se puede estar generando en cada una de las oficinas productoras. Y por otro lado tenemos el tema de los valores secundarios. ¿Cuáles son las fuentes que nos sustentan estos valores secundarios? Ya aquí sí nos debemos de ir un poco más a lo investigativo, es decir, consultar fuentes históricas que tengan relación con la entidad. En muchas ocasiones, en varias entidades, en sus documentos se pueden evidenciar estas fuentes históricas. También identificar en diferentes fuentes si tienen relación alguna con documentos de carácter patrimonial, científico o investigativo. Entonces prácticamente es realizar una investigación histórica que tenga relación y que conecte el contexto de la organización con la producción documental. Ahora vamos a analizar una propuesta para una ficha técnica de valoración documental o una matriz de valoración documental. Yo decidí diseñar esta ficha técnica, la cual considero que tiene la información necesaria para poder ejecutar el proceso. Entonces, aquí vamos a plasmar lo que en los videos les venía explicando. Entonces, después de haber hecho un análisis del contexto de la organización, de analizar los manuales de funciones, la estructura orgánica funcional, de la recopilación de cada una de las unidades documentales, venimos a plasmar esto acá. Entonces, identificación. Voy a ampliarlo para que se vea mejor. Entonces, oficina responsable, vamos a hablar de la coordinación gestión social. Entonces, esta coordinación tiene un código interno que es alfanumérico, que es el que está acá. Asimismo, tenemos el nombre del proceso, que se llama gestión social actas de vecindad, y el nombre del procedimiento se llama pues igual actas de vecindad. Nombre de la serie se va a llamar o se llama actas, y su código es el que podemos ver acá, código 10. Y tenemos el nombre de la serie que son actas de vecindad, y su código interno es la 011. Ya venimos aquí a hablar sobre las características de la serie documental y la subserie documental, que es lo que esta parte sería como la fase de descripción. Entonces, contenidos de la serie. Hablamos de que son actas correspondientes al registro de los distintos procesos del proyecto en ejecución, propias de sus actividades administrativas y del cumplimiento contractual. Hasta aquí sería cualquier oficina productora. Ya cuando analizamos el contenido de la subserie, podemos analizar que son actas vinculadas al proceso de gestión social en el marco del cumplimiento contractual para el levantamiento de las actas de vecindad del proyecto.
Y cuando analizamos los tipos documentales podemos encontrar acta de vecindad de inicio, acta de vecindad de seguimiento y acta de vecindad de cierre. Y también hacemos una identificación del soporte. Entonces el soporte puede ser papel, digital y otros formatos. Algunos anexos de estas actas se encuentran en el formato videos. ¿Y qué sistema de ordenación se ejecutó? Es un sistema de ordenación cronológico, numérico por el orden de las actas, y también es toponímico, es decir, por unidades funcionales del proyecto, es decir, por la sectorización de las obras en las cuales se levantan estas actas de vecindad. Y las fechas extremas, en esta oportunidad tenemos actas de vecindad del 2024 y del 2025. Hasta aquí sería todo el tema de la caracterización de la serie documental y la subserie documental. Ahora vamos a hablar sobre la legislación y el tema contractual. Entonces, la legislación general que rige esta serie documental sería el contrato de la concesión, y a nivel contractual es el contrato de diseño, ingeniería y construcción en su apéndice social. Ya pasamos a realizar el tema de la valoración. Iniciamos con una valoración primaria. Inicialmente cabe resaltar que yo en una parte del video les expuse que la metodología para realizar una valoración documental se debe regir a través de los lineamientos y recomendaciones que nos hace el Archivo General de la Nación, pero que también podemos aplicar estas recomendaciones y podemos realizarla a través de una metodología ya diseñada por parte de la entidad. Es decir, que en esta oportunidad vamos a realizar esta valoración primaria de la siguiente forma. Vamos a analizar el valor, la justificación, el valor que tiene en años y una valoración cuantitativa de 1 a 5, donde 5 es el más alto puntaje y 1 o 0 es el más bajo. Entonces comenzamos analizando el valor administrativo de las actas de vecindad. Claramente posee un alto valor administrativo, dado que esta documentación se produce como resultado directo de las actividades de la gestión social derivadas del alcance contractual establecido en el apéndice técnico social del proyecto. Hasta ahí entendemos que sin duda para la oficina productora tiene una relevancia e importancia para la ejecución propia de sus actividades. Por ende, en años se ponen 10, una calificación de 10 años. Y en cuanto a la valoración cuantitativa, se dejó como 5 por la justificación anterior. Tenemos el valor legal y jurídico. Las actas de vecindad poseen un alto valor jurídico y legal, dado que el registro de estos asuntos junto con sus respectivos soportes constituyen evidencia verificable de la ejecución de actividades sociales en el marco del proyecto. Estos documentos permiten respaldar la gestión institucional y proteger el proyecto frente a posibles reclamaciones o recursos jurídicos que puedan ser interpuestos por la comunidad en el futuro. Es decir, también se vuelve relevante para la organización porque es como un backup y como ese repositorio para saber cómo se encontraban cada una de estas viviendas. El tiempo en años son 5 y la valoración cuantitativa referente a este valor primario es de 5. Analizamos ya el valor contable. De entrada podemos evidenciar de que no posee un valor contable, ya que no registran ni respaldan ningún tipo de movimiento financiero o presupuestal. En consecuencia carece de este valor primario, puesto que tras el análisis realizado
se determina que su elaboración y ejecución no guarda relación directa con ninguno de los procesos contables de la entidad. En este sentido, su calificación en años es 0 y su calificación cuantitativa 0. Valor fiscal. Actas de vecindad no posee un valor fiscal. Claramente, analizando también detenidamente lo que se expuso en el valor primario contable, tampoco posee ningún tipo de valor fiscal directo para la organización. Por ende, su valoración en años es 0 y su valoración cuantitativa es 0. Ya venimos a analizar la valoración secundaria. Entonces comenzamos a analizar también los valores secundarios. Entonces el valor histórico, valor patrimonial, el valor científico y el valor cultural. Inicialmente, la justificación en cuanto al valor histórico, después de ese análisis realizado, podemos decir que por su valoración primaria, es decir, por el valor administrativo y el valor jurídico y legal que pesa más en ese tema, las disposiciones finales y las ejecuciones propias del proyecto, esta serie documental no representa valores secundarios, es decir, su utilidad es mucho más considerable o mucho más importante cuando está en una fase de gestión o de consulta. Si bien se le asigna una calificación cuantitativa de 1 en esta valoración secundaria, el tiempo de conservación es nulo, dado que la información que se encuentra digitalizada y consolidada en la memoria técnica integrada directamente entre el cliente y el consorcio, se encuentra toda esa información, no es necesaria conservarla físicamente dentro de los depósitos de archivo. Por ende, su calificación en años es 0 y su valoración cuantitativa es 1. El valor patrimonial. El documento Actas de Vecindad no posee valor secundario patrimonial, ya que el contenido y la información que contiene no representa relevancia testimonial o representativa para la entidad productora. En este sentido, su valoración en años es 0 y su valoración cuantitativa 0. Valor científico. Luego de un análisis crítico de todos sus valores, no representa un valor secundario, puesto que su contenido no genera nuevo conocimiento y tampoco aporta información relevante para el desarrollo de otras disciplinas o áreas del saber, tanto dentro de la organización como en otras entidades. Por ende, su calificación en años es 0 y su valor cuantitativo 0. Ya analizamos el valor secundario de valor cultural. Podemos decir que el documento Actas de Vecindad, aunque no posee un valor secundario cultural significativo, al analizar detalladamente su contenido, particularmente en lo que tiene que ver con las actas de inicio, seguimiento, cierre, es posible identificar ciertos rasgos culturales y sociales propios de la gestión donde se esté ejecutando el proyecto, que podrían en algún futuro reflejar como el contexto sociocultural del momento en que fueron generadas. Pues, no obstante, su peso valorativo es limitado, dado que no representa un soporte ni para la organización ni para otras entidades externas. Pues su valoración en años es 0 y su valoración cuantitativa es 1. Entonces ya después procedemos a hablar sobre la disposición final. Allí tenemos las siguientes disposiciones: conversión, selección, eliminación y digitalización. En esta oportunidad, de acuerdo a esa valoración primaria y secundaria, se decide realizar una eliminación y una digitalización. ¿Cuál es el procedimiento de disposición final? Es el siguiente.
Entonces, el procedimiento para la disposición final del documento actas de vecindad fundamentan la decisión adoptada por este tipo de documentación. Entonces, si bien es cierto que dichos documentos poseen un valor primario significativo en los ámbitos administrativos, jurídicos y legal, y que en menor medida su contenido podría reflejar ciertos aspectos históricos o culturales de interés cuantitativo para la entidad, este valor no resulta suficientemente representativo ni técnicamente justificable para su conservación total. Esa es la justificación del por qué no conservamos esta documentación. Ahora, el procedimiento establecido consiste en la digitalización integral de la documentación, el cual reposará en la memoria técnica del proyecto y podrá ser consultada públicamente a través de las plataformas oficiales autorizadas por el ente regulador del contrato. Una vez cumplidos los plazos de retención establecidos y garantizada la disponibilidad digital permanente, se procederá a la eliminación física de todos los documentos luego de los transcurridos 10 años de almacenamiento, de acuerdo a las disposiciones y a los tiempos de retención. Entonces, su disposición final es la eliminación. Acceso y consulta a la serie documental. Dejamos que el acceso público no por el momento, y restringido sí. ¿Por cuánto? Por 10 años. Y también tenemos acá una parte de control en el cual yo diligencié acá que el grupo responsable del estudio y valoración es el equipo de centro de administración documental y el comité de archivo, y acá ya son las fechas de control de esta ficha técnica y observaciones cuando aplique. Entonces, básicamente esta sería mi propuesta documental en cuanto a la valoración de una serie documental, siguiendo los parámetros expuestos en los videos. Siguiendo el rumbo de nuestra exposición, ahora hablaremos sobre los criterios que se tienen en cuanto a la asignación de los tiempos de retención de una serie documental. En esta oportunidad hablaré sobre una serie documental de un consorcio. Existe una serie en este consorcio que se llama la serie 020 Comunicación Oficial, y esta, por las condiciones de este consorcio, cabe mencionar que es un consorcio privado, decidió subdividirla en dos subseries documentales. La 021 Comunicación Oficial Recibida y la 022 Comunicación Oficial Enviada. Listo. ¿Cuáles son los tiempos de asignación de retención en los archivos? Tenemos por un lado que se le asignó un tiempo de retención de 4 años en el archivo de gestión y un tiempo de 10 años en el archivo central. Esta asignación se debe a un conjunto de diferentes procesos que se tomaron para poder llegar a este punto. Inicialmente, a nivel documental se realizó una valoración primaria a estas serie documental y a estas dos subseries documentales. Se determinó que toda la comunicación oficial, en un 80%, contienen todos los valores primarios y con un alto valor significativo para la organización, puesto que encontramos valores primarios, valores administrativos, valores contables, valores jurídicos, valores legales y valores fiscales a través de toda esta documentación que es generada y recibida en este consorcio. Por ende, después de haber analizado técnicamente, jurídicamente y contractualmente esta documentación,
tiene un peso significativo para el proyecto. Si lo hablamos en cuanto al puntaje cuantitativo, cada uno tendría un puntaje de 5 por cada una de las acciones que genera esta información. Por este mismo sentido, se vuelve tan importante conservar esta información, no solamente por un tema administrativo, sino por un tema contable del proyecto, por un tema de fiscalización y también de defensa jurídica, tanto de este consorcio como de su cliente. Es así que se disponen estos tiempos de retención de acuerdo a ese análisis que se realiza, y la disposición final, después de haber transcurrido los 4 años en gestión y los 10 años en central, se realiza una digitalización total de toda esta documentación y se procede a una eliminación. En esa misma línea vamos a hablar sobre los criterios que debemos de analizar y tener en cuenta para la disposición final de conservación total de una serie documental. En este caso voy a aplicar una serie documental de este mismo consorcio, la cual se llama 080 Capacitación y Desarrollo. Esta serie documental se trata de todo este proceso de entrenamiento, desarrollo, competencias laborales de los trabajadores que hacen parte de este proyecto. ¿Por qué se hace una conservación total? Debemos de analizar lo siguiente. Al ser un proyecto de construcción, la ARL es un nivel 5 para todos los trabajadores. Por ende, debe existir un programa en el cual se pueda capacitar, recapacitar y desarrollar las competencias laborales en busca de la mejora de la seguridad de estas personas, de los trabajadores y del proyecto en general. Por ende, de acuerdo a ese análisis normativo, legal, esta documentación es importante porque hace parte de esas historias laborales de los trabajadores, puesto que allí queda documentado todo el proceso de capacitaciones y de entrenamiento que se le realiza a la persona para poder ejecutar sus competencias laborales. Es allí que esta documentación se vuelve relevante tanto para las personas como para la organización, y de acuerdo a la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, esta documentación debe estar disponible mínimo unos 40 a 50 años. Es decir, a nivel documental se va por conservación total, porque se convierte en un documento probatorio y jurídico en caso dado que exista algún tipo de reclamación o demanda por parte de alguna entidad o de un trabajador, poniendo un caso en el que no se haya capacitado o no se haya entrenado en sus competencias laborales a la persona. Es allí donde su disposición final es conservación total. Ahora vamos a analizar los criterios que se pueden tener en cuenta y que se deberían de ejecutar para realizar una disposición de selección a una serie documental. Igualmente voy a tomar como ejemplo una serie documental creada en este consorcio. Vamos a hablar de la serie 407 registros. Esta documentación es el listado de actividades de construcción que se generan a raíz de las funciones propias de estas oficinas productoras. ¿Por qué se dispone a realizar una selección? Porque después de haber hecho un análisis detenido y técnico, podemos evidenciar que esta documentación suele ser redundante, es decir, puede hacer parte de otro expediente, puede estar cargado en el sistema documental electrónico o
o ya hace parte de una serie documental mucho más compleja. Como lo hablábamos anteriormente, puede estar inclusive dentro de la serie documental Capacitación y Desarrollo. Es allí donde ya analizamos técnicamente y documentalmente que a esta serie documental se le debe de aplicar una selección para poder ir retirando cierto volumen porque ya no es necesario. Esto también lo debemos de realizar a través de actas con los responsables de archivo y con los responsables de las oficinas productoras, con el fin de solamente conservar y de seleccionar los documentos realmente importantes y que tengan un valor todavía significativo para la organización. Los criterios que debemos de analizar para poder poner a disposición final la eliminación de una serie documental. También analizaremos esta serie documental creada en este consorcio. Hablaremos sobre la serie documental 109 informes de gestión. Estos informes de gestión contienen documentación con un valor primario administrativo y que se ejecuta pues como un seguimiento y como una evaluación y control a cada uno de los procesos. En su tiempo de vida dentro del archivo de gestión, sin duda, tiene un peso relevante en cuanto al tema administrativo. Pero si ya analizamos técnicamente los instrumentos archivísticos, como lo son las tablas de valoración documental y también el insumo técnico para estas, que son las fichas técnicas de valoración documental, podemos evidenciar que estos informes de gestión, transcurrido el tiempo de vida, pierden significativamente sus valores primarios, porque la organización, el contexto actual de los procesos va cambiando y estos informes ya no son de utilidad para la organización, van perdiendo sus valores primarios y por consiguiente no alcanzan a tener unos valores secundarios propios para poder conservarlos y guardar esta información. En este sentido, de acuerdo a los instrumentos ya creados y de acuerdo a la pérdida de valores primarios de este documento, se procede a realizar una disposición final de eliminación de esta documentación porque ya no es de utilidad para la organización. Teniendo en cuenta todo lo anterior sobre los criterios para determinar las disposiciones finales de las series documentales que les mencioné, a continuación, en este formato de tablas de retención documental que nos recomienda el Archivo General de la Nación, plasmé todo esto en resumido en este instrumento archivístico, lo que les expliqué. Entonces, inicialmente tenemos acá nuestro formato, entidad productora, el consorcio constructor, y pues no voy a poner oficina productora porque mencioné varias series documentales que no son de todas estas oficinas. Es una oficina, por ordenarlo vamos a hablar oficina de gestión. Entonces, tenemos nuestros códigos, series, subseries y tipos documentales, el soporte de formato, la retención en el archivo de gestión, el archivo central, la disposición final, tenemos nuestras conversiones, pues conservación total, eliminación, información o selección y el procedimiento que se debe ejecutar. Entonces, inicialmente les hablaba sobre comunicaciones oficiales. El código internamente es C40DJ.020. Comunicaciones oficiales, tenemos la comunicación oficial recibida y la comunicación oficial enviada. Soporte por retención. Entonces, en el archivo de gestión se van a conservar 4 años, en el archivo central 10 y su disposición final va a ser la eliminación. Y acá está resumido todo lo que les dije en cuanto al procedimiento. Entonces, el procedimiento para la disposición final de esta serie consiste
en conservar parcialmente los documentos físicos durante el tiempo de retención establecido, es decir, 4 años en el gestor y 10 años en el central. Mientras se realiza una digitalización total, es decir, debemos de digitalizar toda esta documentación. Cumplido con este periodo, se conservarán los soportes digitales en la nube y se procederá a la eliminación controlada de los documentos físicos, recordando que se debe hacer mediante un acta. Después, hablé sobre la serie documental y capacitación de desarrollo, que su código por la oficina productora es C40SS y su serie pues .080. ¿Qué tipos documentales podemos encontrar allí? Inducción y revisión, formación y entrenamiento, evaluación y seguimiento de capacitaciones, capacitación de competencia técnica. El soporte es PAP. ¿Cuánto tiempo en el archivo de gestión? 4 años. ¿Y cuántos años en el archivo central? 50. Conservación total, como les mencionaba en el video. Entonces, técnicamente este es el procedimiento. Esta serie de documentos se basa en su carácter legal, normativo y laboral, dado que respalda los procesos de seguridad y salud del trabajo y las historias laborales de los empleados. Se conserva en su totalidad, tanto en medio físico como digital. Se garantiza su custodia permanente como evidencia del cumplimiento ante cualquier auditoría o reclamación legal. Es decir, es una conservación total por todos sus años de retención. También hablé sobre la serie documental Registros, que por su código C40DC y la serie documental 407. Registros de actividades de construcción. En archivos de gestión, 3 años el tiempo de retención, y su disposición final es una selección, y el procedimiento que se debe ejecutar es realizar una selección periódica de los documentos eliminando aquellos repetitivos o redundantes. Se conservará entre un 15 y un 5% del volumen total, priorizando los registros más representativos. Este proceso debe formalizarse mediante actas de selección y eliminación, asegurando la trazabilidad y control archivístico. Y por último, les hablé sobre la serie documental Informes de Gestión. Entonces, por su oficina productora, el código C40 y su serie. ¿Qué tipos documentales podemos encontrar allí? Informes parciales y finales de gestión, informes de seguimiento y control. Soporte, papel. Tiempo de retención en el archivo de gestión, 4 años. Tiempo de archivo central, 0. Y disposición, eliminación. Entonces, acá el procedimiento dice: para esta serie contempla la eliminación de los documentos una vez cumplidos sus tiempos de retención en el archivo de gestión, dado que pierden sus valores primarios administrativos y no poseen valores secundarios. Se procede a su eliminación mediante acta formal, garantizando la aplicación de los criterios establecidos en las tablas de retención y valoración documental. Es decir, acá está todo resumido lo que les expliqué de que pierden sus valores primarios. Entonces, básicamente este sería el formato de tabla de retención documental. De acuerdo a toda la información, hablamos sobre los criterios, ya para eliminar, conservación total, selección y los criterios que se tienen que tener en cuenta para el tipo de asignación de los tiempos de retención y todo el proceso que conlleva para poder llegar acá. Bueno, llegamos al final de nuestro video. Espero que haya sido de su agrado toda la información que hablamos sobre la valoración documental, y espero nos veamos en otra oportunidad.